de la supuesta familia de Jesús y María Magdalena. Bueno, volvemos sobre el tema para ver qué cuentan sobre eso, tanta historia. Pero bueno, vamos a hablar de ese tema. Y siguiendo con esta serie de intrincadas teorías sobre la familia de Jesús, empiezan algunos escritores tomaron el episodio de Jesús bendiciendo a los niños, aquel que dice dejen que los niños vengan a mí, bueno, que está presente de manera casi idéntica en 3 de los evangelios y está ausente en el Evangelio de Juan. Bueno, como muchos otros episodios que se cuentan en el Nuevo Testamento, esta narración inspiró a muchos artistas a lo largo del tiempo que representaron la escena en sus obras. Están en la pintura. El tema iconográfico de Jesús con los niños estuvo especialmente tomado durante siglos y en especial entre el siglo XVI y el siglo XVII. Y después, en la época del romanticismo, también se volvió a tomar este evento. Bueno, y después aparece más modernamente también. Está representado muchas veces. Incluso en los vitrós de las iglesias también está. Independientemente del número de niños que pongan en la escena, los más cercanos a Jesús son siempre 3. Una niña, que es la mayor, un niño intermedio y otro más pequeño. Entonces, ¿de dónde sale esta iconografía? De lo que mencionábamos en el video anterior. De ahí es donde se toma esta cosa. Entonces, está esta teoría que empezó a difundirse públicamente, es decir, fuera de los ámbitos esotéricos donde se había hecho conocida, luego de la publicación del libro El Santo Grial de Michael Bennett, Richard Lake y Henry Lincoln en el año 1982. Ahí es donde empiezan con la historia de María Magdalena y Jesús y sus hijos. La famosa hipótesis no demostrable de la descendencia dinástica de Jesús tras un matrimonio con María Magdalena, que es la llamada línea de sangre real, identificando al Santo Grial como su símbolo, inmortalizado por una serie de novelas que le dan vida al ciclo bretón de las historias del rey Arturo y de los caballeros de la mesa redonda. De ahí se agarran estos autores para salir con esta historia. Sale de ambientes esotéricos. Eso ya tiene que dar una pista de algo. Y el tema de la familia del Grial, podríamos decir, que es un signo de ocultismo, en realidad. Es decir, ellos lo ponen como la difusión de cierto saber oficialmente eliminado, tildado de herejía, y con eso le quieren dar justificativo. Esta teoría encontró cada vez más adeptos. Esto se publica en el año 82 y unos 20 años después ya estaban a full. Y a partir de ahí empiezan a salir otros libros, y ahí nos encontramos con Gardner, del que hablamos en el video anterior, y Margaret Starbeard, que afirman, bueno, con algunas variantes según el autor, que Jesús y María Magdalena estaban casados, como dicen ellos, que resulta de los evangelios apócrifos, en particular del de Felipe, y que habrían engendrado 3 hijos. Bueno, estamos viendo los apócrifos, así que ya llegaremos a eso, a ver si realmente es tan obvio como dicen. Bueno, según la cronología reconstruida por Gardner, como vimos en el video anterior, en los ensayos, que se basa en una interpretación
menos literal de los evangelios canónicos y apócrifos, del Apocalipsis, de obras literarias, en particular las novelas del ciclo del Grial. Bueno, según él llega a la conclusión de que parece que es muy claro que en el momento de la crucifixión, que sería el año 33, aunque acá difiere el tema de que no está calculando los 7 años de diferencia, María Magdalena estaría embarazada de 3 meses, según Gardner. Y parece que esta hipótesis es mucho más antigua y extendida de lo que se piensa, teniendo en cuenta que algunas representaciones de Magdalena presentes en las catedrales góticas y en algunas otras iglesias de Francia tiene un vientre bastante prominente y sospechoso, dice él. Y teniendo en cuenta otros ejemplos, como el enigmático escultórico grupo de la Deposición, presente dentro de la abadía de Saint-Rémy en Amiens, donde parece que, estuviera embarazada. Todo también pasa por la interpretación de los ojos de la persona que lo mira y que quiere ver. Bueno, entonces supuestamente así sería que en septiembre del año 33, María Magdalena, que en ese entonces tendría unos 30 años, da a luz a una niña que se llamará Tamar, nombre que significa palma, en honor a sus orígenes reales, y según otras versiones se llamaría Sara. Pero para algunos esto no es más que un apodo, no sería un nombre propio, porque el nombre significa princesa. Bueno, Magdalena entonces quedó embarazada de acuerdo con las reglas de procreación dinástica de los descendientes de David. Habría quedado embarazada en diciembre del año anterior. Y bueno, dicen incluso que en algún lado está que selló formalmente el matrimonio con Jesús, ungiendo su cabeza y sus pies con ungüento en Betania. Bueno, María de Betania era hermana de Marta y de Lázaro, y María Magdalena, según estos que se dedican a hacer tanto pensamiento y escribir las novelas, podrían ser la misma persona. Pero dicen que no aparece tan claro en los evangelios canónicos, pero que fue reconocido formalmente por el Papa Gregorio Magno, que fue el que hizo la reforma del calendario. Y que después la Iglesia habría hecho todo lo posible para separar la identidad de las dos personas y asociar la figura de Magdalena con la prostituta redimida, a pesar de que nunca se hace una asociación explícita en ese sentido en ningún pasaje de los evangelios, que eso es cierto. El tema de la prostituta de María Magdalena es más bien una manipulación, y el tema de que no figure ninguna mujer dentro de los discípulos. Es decir, siempre fue utilizado esto en su momento para borrar, porque las mujeres eran del demonio y toda esa historia, entonces María Magdalena tenía que ser de lo peor, y después pasa a ser una heroína porque empieza el tema del feminismo. Entonces siempre, para variar, están usando a las personas, están usando a los íconos para meter ideas en la cabeza de la gente. Y nunca vamos a saber en realidad quién era Magdalena, si se llamaba Magdalena, qué hizo, o sea, la realidad, la verdad no la vamos a saber nunca. Eso primero nos cuentan una cosa, después nos cuentan otra, según el interés que tenga el que lo está contando. Bueno, en toda esta historia aparece el beato Jacobo de Barachine en su libro Leyenda Áurea, escrita en la segunda mitad del siglo XIII, afirma que sin lugar a dudas María nació de una familia muy noble que descendía del linaje real. Está hablando de María Magdalena, supuestamente. Su padre se llamaba Ciro y su madre Eucaria. Junto con su hermano Lázaro y su hermana Marta, poseía
Magdala, que está situada cerca de Genezaret, Betania, cerca de Jerusalén y de gran parte de esta última ciudad. Bueno, Jacobo era obispo de Génova y pertenecía a la orden de los dominicos, que era la más intransigente en términos de herejías. Y para su obra se inspiró en fuentes anteriores como la historia eclesiástica, la historia tripartita, la vida de los santos padres, los diálogos de San Gregorio y los evangelios apócrifos. Entonces esto vendría a demostrar que María Magdalena era la tal María de Betania, que hasta ahora no nos cambia nada, de todas formas. Simplemente nos demuestra cómo han manipulado todo. Entonces, según estas reconstrucciones, la crucifixión habría sido una puesta en escena destinada a asegurar que Jesús pudiera continuar su misión terrenal sin tener que preocuparse por las autoridades romanas y judías, que estaban muy preocupadas por su creciente carisma, podríamos decir, por su idea revolucionaria, este miedo que les daba de esto de que él fuera rey y sacerdote del pueblo judío, es decir, de que fuera el Mesías, no les convenía, eso está claro. Entonces, plantean la hipótesis de que las apariciones posteriores de Jesús a los apóstoles, después de la resurrección, en realidad fueron apariciones normales de una persona viva y que tenían como objetivo dar instrucciones sobre cómo proceder con el liderazgo del grupo, digamos, después de su partida, pero no de su partida de este mundo, sino de su partida geográfica. Que no es de extrañar, es decir, incluso en el Corán está que él no muere en la cruz, sino que exactamente es una especie de desaparecer del mundo a la vista de todos y que fue bajado de la cruz con vida, si bien en un estado casi comatoso, digamos, y que después de reponerse inicia un viaje. Esto ya no está en el Corán, por supuesto, lo que dicen es que lo bajaron, es decir, no murió en la cruz. Pero otros afirman lo que pasó después, que tiene su lógica y podría haber sido absolutamente plausible, ¿por qué no? Pero como dije en algún otro video, la lógica es que fuera hacia el oriente, donde de hecho incluso hay una tumba, en la India creo que es, en donde hay una persona santa enterrada, pero que por cómo está ubicado el cuerpo, según la tradición hindú, en realidad era un judío. Y según siempre todos cuentan, se trataba de alguien llamado Yoshua. Eso tiene más lógica. Pero esto no es una cuestión de lógica, es una cuestión de fe, de historias, pero tiene que haber un sustento lógico en lo que uno va a pensar sobre todas estas cuestiones. Y nos tienen que presentar, si al menos no se pueden presentar hechos o pruebas, al menos el hilo de pensamiento tiene que llevar una lógica. Y en estas cosas vemos que las cosas las traen muy forzadas. Esta historia de María Magdalena, los hijos y toda esta cuestión. Bueno, para seguir con esa historia, entonces, después de la crucifixión, para evitar las represalias y las persecuciones, Magdalena, junto con otros personajes, que incluye a María Salomé, como ya lo mencioné, a José de Arimatea, abandonan Jerusalén y se van para el lado de Europa. Entonces es a partir de ese momento que empiezan las leyendas, a posteriori, porque empiezan en la Edad Media, pero ahí es donde nace la historia, la historia comienza con la salida de Jerusalén de Magdalena y el grupo de personas.
A partir de ese momento es cuando empiezan a contar la historia del linaje y del grial. No en el momento histórico, sino empiezan a tomar la historia desde ese punto de partida. Entonces Magdalena, junto con otras dos Marías, que serían María de Salomé y María de Cleopa, desembarcan en Francia, en un lugar de Provenza llamado Ratis, que más tarde es Le Sainte-Marie de la Mer. En la cripta de la iglesia dedicada a las Santas Marías, se encuentra la enigmática estatua de Santa Sara, llamada la Negra, por el color de la piel que tiene dibujada la estatua. Y algunos dicen que en realidad se referían a la hija de Jesús y de María Magdalena, Tamar o Sara. Ahora, ¿por qué negra? No sé. Bueno. Entonces, después de este primer nacimiento, los cónyuges dinásticos, llamémosle así, debían respetar un periodo de separación y abstinencia de relaciones por un periodo de 6 años, que podía reducirse a 3 si el primogénito había sido una niña, como efectivamente parece que sucedió. Bueno, así fue que Jesús o Josué o Yeshua, el segundo hijo, nace después de este periodo en septiembre del año 37. Fue llamado el Justo para distinguirlo del Padre, que era Cristo. Y esto es nombrado en las novelas del Grial como Gais. Bueno, sería este el niño que se lleva a José de Arimatea a Inglaterra. ¿Y por qué a Inglaterra? ¿Por qué le toca a José de Arimatea ir a evangelizar en Inglaterra? Porque él era comerciante y ya había ido, supuestamente, a comerciar con minerales de estaño y zinc. Bueno, después de este segundo nacimiento, tienen que respetar un segundo periodo de celibato, esta vez completo, es decir, de 6 años. Y entonces solamente volvieron a tener relaciones en diciembre del 43, cuando María Magdalena vuelve a quedar embarazada de otro varón que nace en el 44 y que se va a llamar Josefe o Josefos. Bueno, dicen entonces que María Magdalena murió en su ermita de la Sainte-Baume, donde se había retirado en el año 64 más o menos. Mientras tanto, José de Arimatea se llevó consigo al niño Jesús el Justo, lo llevó a Inglaterra, cerca de Glastonbury, ahí donde de hecho el rey Arvirago de Siluria, hermano de Caractaco, Pendragon, le asignó 1440 acres de tierra donde levantó la primitiva capilla de barro que se convertirá en la Lady Chapel y el primer núcleo de la abadía de Glastonbury, donde está la piedra con la inscripción Jesús María, que sería la que da fe de esta dedicación de Jesús el Justo a su madre María Magdalena. Bueno, que esto es todo muy tirado de los pelos. Otros decían que era el propio Jesús de Nazaret a su madre María. Nos dan los tiempos. Además tendría que Jesús, siendo niño, haber estado en Inglaterra. O sea, bueno, nada. Entonces esto es lo que hace que las leyendas del Grial se dividen generalmente en 2 vertientes. La de Magdalena, que lleva el Grial a Francia, y la de José de Arimatea, que lleva el Grial a Bretaña. Porque en realidad el Grial, según estas teorías, sería una metáfora, una representación de la sangre real, de la descendencia de Jesús, y como un niño va para un lado y otro niño para otro, bueno. A partir de estos hechos parte la historia posterior de los llamados Desposini, término utilizado para indicar la descendencia genealógica de Jesús y María Magdalena. Y cuentan entonces que la chica, la hija Tamar o Sara, nunca se casó, entonces no tuvo hijos, mientras que Jesús el Justo, el primero de los varones,
engendrará un hijo llamado Galains o Galano en las novelas del Grial, pero Galains observará el celibato y entonces esa rama de la familia se extingue. Entonces toda la descendencia continúa con Joseph, que engendrará a Josué y de él continuará el linaje en Francia hasta los reyes merovingios. Y a través de matrimonios y uniones la dinastía se expande por toda Europa, generando numerosas familias nobles que con el tiempo y más o menos deliberadamente presumirán descendencia por línea de sangre de los reyes merovingios y por tanto del linaje de David. Suena exactamente a justificación de estas dinastías reinantes que lo que tienen es una ascendencia complicada. Entonces, ya habíamos hablado de el linaje merovingio, donde el mismo Meroveo decía ser hijo de una serpiente marina o de un dragón de agua, y salen con esta historia. Es decir, Meroveo no hablaba, nunca dijo que era descendiente de Jesús y menos de la línea de David ni nada, hablaba de monstruos marinos. Entonces esto obviamente suena a cuestiones de plantar y en el medio algún otro que justificarían o pondrían una tapadera a este linaje con un origen bastante nefasto. Si lo ponen como descendiente de Jesús, no hay nada más que decir. Entonces, realmente, ahí estamos, ¿no? Toda esta historia que la llevaron hasta lo último, es decir, hasta cuántos hijos tuvieron y si a su vez esos hijos tuvieron hijos y demás. Todo esto sale de libros escritos no hace mucho, que dicen haber estudiado todo lo que viene de antes, pero tampoco se toman de, casi diría, habladurías, porque no hay ningún hecho concreto, no citan a nadie que dé una prueba de nada. Así que bueno, ahí estamos, ¿no? Algunas cosas mueven a risa, otras, la verdad es que se expanda esto, ¿no? Da como un poco de casi incredulidad de que se pueda llegar a expandir tanto semejante cuestión. Y no es por una cuestión religiosa, no es por una cuestión de ser uno católico ni nada por el estilo. Cualquiera puede ver, aunque sea en este canal, que sabemos lo que es la iglesia, así que no nos vamos a tomar lo que diga la iglesia, tampoco lo que digan las escrituras, porque son cosas muy discutibles y entramos siempre en el campo de lo mismo. Teorías por un lado, creencias y cuestiones de fe, y lo que tratamos es de buscar hechos concretos. Entonces, no es escandalizarse por tener una idea de nada, porque de hecho la cuestión de que Jesús no muriera en la cruz no me parece tan criticable, porque de hecho está en otro libro religioso. Muchos lo tildarán de lo que quieran, pero es un libro de una religión, una de las religiones más importantes y una de las tres abrámicas, ideada o no por otros, como haya venido, pero bueno, ahí está, merece, digamos que, la misma consideración que cualquier otro texto sagrado. Así que no viene por ahí el tema de no aceptar o no poder creer esto de María Magdalena en Francia teniendo hijos y toda la historia, sino que viene más bien por una cuestión de lógica y de además pensar siempre para qué nos cuentan esta historia. Y el para qué aparece
bastante fácil. Y no solo aparece fácil, aparece evidente también el para qué. Y vuelvo sobre lo que dije en el video anterior. ¿Para qué? Porque cuando hay tanta difusión de algo, es que están buscando algo en nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué quieren lograr con esto? Y creo que con eso ya tenemos bastantes respuestas y llegamos a una respuesta sobre el asunto. Y eso lo tiene que hacer cada cual, según sus propias creencias incluso. Pero ver todo lo que hay y después ver qué quieren hacer con nuestras mentes, porque siempre están jugando con nuestra mente.